Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto compartir un programa más de esta serie. Y bueno, lo que ven aquí delante de ustedes es un sacerdote diocesano, un presbítero, que fue ordenado ya hace 16 años en Argentina, en medio de la pampa húmeda, de la pampa gringa. Pero evidentemente mi historia, como la de ustedes, es la historia del amor de Dios por mí y por cada uno de nosotros. Hoy me gustaría compartir con ustedes mi propia vocación, la historia de mi vocación, mostrarles cómo realmente Dios se fue manifestando en mi vida y me fue dando a conocer que me quería para este proyecto y para esta vocación concreta al sacerdocio y al sacerdocio diocesano. Entonces, los invito a que después de esta pausa, juntos empecemos a caminar por mi propia vocación para que todos descubramos la vida como un llamado y vivir la vida como vocación. No se vayan, enseguida volvemos. Y bien, nos encontramos entonces nuevamente para compartir esta que es mi vocación. Yo soy nieto de italianos, como les contaba, nací en Argentina, mis 4 abuelos italianos, mis padres argentinos. Soy el segundo hijo de 3, mi hermano mayor, Luis, tiene 4 años más que yo, y luego nació mi hermana Mariana 11 años después, ¿no?, de mi nacimiento. Pero ciertamente el segundo de los hijos de un matrimonio hijo de inmigrantes que trabajaban allí en la pampa húmeda, en el centro del país. Nazco con las expectativas comunes de todo hijo de inmigrante, ¿no? El poder estudiar, el poder superar a lo mejor el trabajo que hacían mis abuelos en el campo, ya que ellos eran campesinos, tenían un pequeño rancho, como dicen aquí. Y bueno, con la idea de que yo pudiese estudiar y pudiese superar quizás en esa concepción cultural el trabajo o el proyecto de vida de mis abuelos. Nazco en un hogar de un catolicismo tradicional, digamos, como la mayoría de los hogares de nuestra patria o de nuestra América Latina, un catolicismo que ciertamente se experimenta en muchos gestos concretos, en muchas actitudes de vida, pero que se expresa en el culto de la liturgia, no todos los domingos, pero sí para momentos fuertes como la Navidad, como la Pascua, como las fiestas de la Virgen, como el Día de los Difuntos, o como el día del aniversario de la muerte de algún abuelo o alguna abuela. Nazco en la simplicidad y en la sencillez de esas cosas, de un pueblo de no más de 7.000 habitantes, no lejos de Buenos Aires, pero tampoco tan cerca, en el centro de la República. Y nazco con la primavera, nazco un 23 de septiembre de ese año 58, en Argentina comienza la primavera, ¿no? Y bueno, comienzo a desarrollar mi vida, se nota desde mi temprana edad que era bien sensible, que era un chico alegre, que era un chico vivaz, emprendedor, así me lo dice mi madre, que era un poco distinto a mi hermano, que era un poco más quedado, yo era más revoltoso, más inquieto, decidí ir a la escuela enseguida, no lloré el primer día, mi hermano estuvo casi un mes llorando que no quería ir, yo no tenía problemas, quise ir. Y así fue desarrollando mi niñez normalmente. Sinceramente, yo de mi niñez no recuerdo casi nada, y eso que tengo una memoria privilegiada, por gracia de Dios. Pero lo que sí me acuerdo, fíjense ustedes, es que aún de pequeño tengo en la memoria que mi madre antes de dormir venía a mi cama y me hacía rezar: Ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes solo, ni de noche ni de día. Creo que esa es la experiencia religiosa que más recuerdo de mi niñez, al igual que la imagen de un Cristo crucificado y la imagen de María en mi cuarto siempre cerca, y las actitudes religiosas así populares y espontáneas, tanto de papá como de mamá, pero sobre todo de mamá. Esto es lo que más o menos recuerdo, y también recuerdo que yo tenía 7 años cuando empecé la primera comunión, la catequesis y primera comunión, y que mi párroco me invitó a ser monaguillo, y que yo con gusto accedí y era monaguillo fiel todos los domingos a la mañana. Y como mi escuela primaria estaba al lado de la parroquia, aunque no era una escuela parroquial, era una escuela del Estado, a veces mi párroco me mandaba a buscar a la escuela para ayudar en misa de los funerales, y yo iba con mi guardapueblo blanco ayudando en la misa,
de los funerales, así que en ese entonces era muy común en Argentina, y yo volvía después a la escuela y estaba el pupitre frío y mi cuaderno estaba en blanco porque tenía que anotar todos los deberes. Esto lo cuento porque yo de esa manera comencé a gustar la misa, la Eucaristía, y comencé a gustar la predicación fogosa de mi párroco. Recuerdo que tenía 7 años, yo 8, 9, y mi párroco hablaba mucho de San Pablo. Y yo decía, ¿quién será este San Pablo? ¿Quién será? Pero él hablaba con tanto ardor, con tanta fogosidad de San Pablo. Son los recuerdos que tengo de mi niñez, ¿no? Recuerdos que después se van desvaneciendo, pero que ahora me parece que vuelven a ocupar un lugar primordial, importante. Esto es lo que yo puedo contar entonces de mi infancia. Ahora en el segundo bloque voy a hablar de mi adolescencia, que fue una etapa distinta, porque ciertamente desde los 13 años a los 17, 18 años yo no pisé la iglesia. Es decir, no fui a la iglesia para nada. Dejé de ser monaguillo, tomé mi primera comunión, me confirmé y nada más. Como otros, yo no recuerdo el día de mi primera comunión. Solamente recuerdo, sí, en esos días ver a mi abuelo en el lecho de enfermo porque tenía cáncer y falleció 3 semanas después de esa primera comunión. No recuerdo mi primer encuentro con Cristo. Ciertamente Él sí lo recordará mucho. Y seguramente a partir de ese primer encuentro ha hecho muchas cosas en mí. Pero les quiero contar en este segundo bloque que veremos después sobre mi adolescencia. No se vayan, que enseguida volvemos. Y les decía en el bloque anterior que iba a comenzar a hablar de mi adolescencia. La adolescencia, como ustedes saben, siempre es una etapa un tanto difícil, digamos, conflictuada, ¿no? La misma palabra lo dice, ¿no? Adolescente, que le falta, que no está completo. Lamentablemente yo viví mi adolescencia lejos del Señor, lejos de la comunidad, lejos de la iglesia. Yo empecé mi secundario en un colegio estatal, recuerdo, y dejé de ser monaguillo porque uno cumplía 13 años y con eso comenzaban las cargadas, así las bromas, porque mira, vas a misa y eres monaguillo y que esto, que el otro, y yo me dejé llevar un poco por la masa, por el montón, digamos, y entonces dejé de participar de mi parroquia del pueblo, ¿no? De la misa, etcétera, etcétera. Y ciertamente quiero contarles que mi adolescencia fue una adolescencia, bueno, normal y común como la del resto de los jóvenes o adolescentes, mejor dicho, de mi pueblo, pero en lo personal y en lo íntimo me hubiese gustado mucho durante mi adolescencia haber conocido más profundamente a Cristo. Es decir, que hubiese vivido mejor esa etapa, con más luz y con menos oscuridad. No, digamos, no hubiese sido tan cerrado, no hubiese estado tan lleno a veces de tristeza, de desaliento, tantos días y semanas llenos de ahogo. En ese entonces, en mi país, como en casi toda Latinoamérica, había grandes cambios y transformaciones y yo no entendía muchas cosas y nadie me las explicaba. Y así entonces fui descubriendo el despertar también sexual, fui descubriendo los cambios de mi cuerpo, sin poder comunicarme demasiado con muchos y al mismo tiempo sin encontrar mucho sentido y mucha luz a lo que estaba viviendo. No obstante, lo viví con alegría, con entusiasmo, viviendo cada cosa como siempre lo hice, así con mucha fuerza, con mucho ardor. Durante mi adolescencia se fue manifestando, por ejemplo, una vocación muy clara a la comunicación. Yo coleccionaba artículos periodísticos, escribía, me gustaba mucho mirar televisión, mirar cine, hacer sinopsis incluso de las películas y un pequeño comentario. Me gustaba mucho en la escuela el trabajo comunitario, el trabajo en equipo, amaba la historia, me gustaba polemizar con la historia, con la literatura. Bueno, fueron años en los que viví alejado de Dios, pero en los que ahora recuerdo un testimonio, el testimonio de mi madre. Mi madre, en aquel entonces como ahora, pertenecía a un grupo, movimiento llamado Legión de María, y yo la veía perseverante, perseverante en sus encuentros semanales, perseverante en su misa dominical, perseverante en sus acciones solidarias con los que estaban enfermos, solos, tristes, que habían perdido a un familiar, y sobre todo, y esto es lo que quería contar, perseverante con la cruz de mi propio hogar, porque cuando yo comenzaba la adolescencia, cuando tenía 11 años, más o menos casi 12, y mi madre estaba embarazada de la que sería mi hermana, Mariana, mi papá, Luis, tuvo un derrame cerebral, una hemiplegia, un aneurisma, como se dice, con 44 años, y bueno,
quedó paralítico, quedó epiléptico durante un tiempo, tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente, no pudo trabajar más, tuvimos grandes problemas económicos, financieros, tuvimos que vender parte de nuestros bienes. En ese momento recuerdo que la persona que nos compró esos bienes echó quiebra, digamos se dice, o sea que no pudo pagarlos, se llevó los bienes y nunca los pagó. En fin, mi padre, digamos, se recuperó al año, pero quedó con muchas secuelas y estaba siempre en casa sin poder trabajar. Digo, y en todo esto, yo veía cómo el alma de mi hogar, mi madre, se mantenía firme junto a la cruz, alentándonos a no perder la confianza en Dios, la esperanza, tanto a mi hermano mayor como a mí, como a mi pequeña hermana que había nacido en circunstancias tan lamentables, ¿no? Digamos, lamentables a los ojos humanos. Y creo que, vuelvo a reiterar, en mi adolescencia, con toda esta cruz que significó la enfermedad, la impotencia ante el fracaso económico, la impotencia ante la actitud, digamos, sinvergüenza de mucha gente, bueno, ante todo esto yo vi un testimonio claro de coherencia, por ejemplo, en mi mamá, y de paciencia de parte de mi padre, que había sido un hombre activo que recorría el país por su trabajo y que ahora se veía con 45 años postrado en una silla o caminando muy pocos pasos por día al principio y después muy pocas cuadras. Creo que todo eso significó para mí yo diría un corte entre lo que podía haber sido una vida sin sentido a una vida con sentido. Y esta vida con sentido la daba justamente esta cruz, este dolor, que era vivido con esperanza, con mucha paz y con mucha unidad en la familia. A veces me pongo a pensar que hubiese sido de mí si esto no hubiese ocurrido, ¿no? Por eso a veces uno dice, bendito sea este dolor o este fracaso o esta experiencia de cruz, porque me ha dado esto que yo hoy soy. Ciertamente nos hizo a todos en casa más sensibles, más solidarios, más abiertos, más unidos y sobre todo más comprensivos y más pacientes con el que sufre, con el que está enfermo, con el que no puede hacer lo que hacen los normales. Esto fue lo que viví en mi adolescencia, una especie de luz y oscuridad, de cruz y de Pascua, mezclados, pero siempre con una actitud positiva, de esperanza, porque así como hubo días en que, como todo adolescente, nos hubiese gustado desaparecer de la faz de la tierra, había otros días en que la esperanza se hacía proyectos, ideales y ganas de vivir. Y por eso quizás el Señor me tenía preparado más adelante una propuesta muy interesante que en el próximo bloque les voy a relatar. No se vayan. Y cuando entonces terminé el 5º año del secundario, digamos, como todo chico adolescente de 17 años, no ve la hora de dejar su pueblo para irse a la universidad. Yo también hice lo mismo. Yo desde que era muy pequeño decía, quiero ser comunicador social, quiero ser periodista. Lo tenía claro. Terminé el 5º año, en el 76, conseguí un trabajo en Rosario, a 100 kilómetros de mi casa, y entonces fui a estudiar en la Facultad de Derecho la licenciatura en Comunicación Social. Pero, oh sorpresa, vino el golpe de Estado, el famoso golpe de Estado de General Videla en Argentina, y entonces cerraron en ese entonces, digo, las facultades. Y yo entonces no pude estudiar esa carrera para la que me había anotado. Pero bien, no me quedé allí, sino que seguí otra carrera, licenciatura en Ciencias Cooperativas, y trabajé en un banco cooperativo. Pero algo ocurrió cuando fui a Rosario. Tenía yo 17 años. Cuando fui a Rosario, comencé a descubrir la soledad de la ciudad, donde uno es uno más en medio de la multitud. Y eso me hizo mucho bien, porque en la soledad de la ciudad un poco se vino abajo la soberbia adolescente, la autosuficiencia. Un día domingo me acuerdo que no pude ir a casa, porque no podía viajar siempre los fines de semana por cuestiones monetarias. Un día domingo me sentía muy solo, me senté en un banco de una plaza, me acuerdo en Rosario, y me levanto la mirada y veo que delante había una iglesia con su puerta abierta. Hacía mucho tiempo que no entraba a una iglesia. Entonces entro, me arrodillo y espontáneamente me pongo a llorar. Creo que ese llanto fue lo mejor que me pasó en mi vida, porque ese llanto fue que lavó todo el polvo de la indiferencia con el cual durante años yo me había relacionado con el Señor. O sea, indiferencia e ingratitud.
qué bien que me hizo ese llanto y qué hermosa que fue esa experiencia. Yo salí de esa iglesia renovado, salí lleno de una presencia. Descubrí en ese momento que el Señor había estado siempre conmigo, que había sido fiel, que había sido incondicional, que no me había abandonado, y esa experiencia me llenó de luz. Fíjense ustedes, un domingo sentado frente a una iglesia, entro y el Señor que me recibe así. Yo salí de esa iglesia con una convicción, la de estar cerca del Señor. Comencé de nuevo a ir a misa los domingos, seguí estudiando en la facultad, me acercaba de vez en cuando al sacramento de la reconciliación o confesión, pero no más que eso, ¿no? No más que eso. El trabajo en el banco cooperativo tenía sus bemoles. Yo soñaba con el cooperativismo como un sistema solidario, de justicia, de equidad, pero claro, en lo concreto no era así. Para tener cooperativismo hay que tener un corazón nuevo, distinto. Y la gente que estaba en el banco no lo tenía demasiado. Había usura dentro y fuera del banco. La gente simulaba una cosa afuera y por dentro era otra. Mentía, se engañaba. Y un día yo me cuestioné seriamente, ¿estaré llamado yo para esto? ¿Quiero ser parte de este sistema que oprime al ser humano? Y empezó dentro mío como un gran volcán, ¿no? Como ese volcán que está allí, en cualquier momento puede hacer erupción. Entonces yo me cuestionaba muchísimo sobre el sentido de la vida. ¿Por qué vive un ser humano? ¿Para qué vive? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Y si yo estaba dispuesto entonces a vivir toda mi vida siendo licenciado en cooperativas dentro de un banco, ya sea como gerente o como jefe, y aceptar esa estructura que asfixiaba finalmente al ser humano y no le daba libertad, sanación, liberación y un sentido a su vida. Bueno, y esto fue dándose así durante muchos meses, fíjense que hasta yo llegué a cambiar de trabajo y fui a trabajar a una mutual porque pensé que era el banco lo que me tenía así. Y en ese otro trabajo me sentía muy cómodo, muy feliz, era muy agradable, pero sin embargo el cuestionamiento seguía. Recuerdo que pasó el Mundial 78 en Argentina, el famoso Mundial de Fútbol, ¿no? Y recuerdo que en esos días yo me tomé unas vacaciones y para pensar un poco lo que me estaba pasando, para tranquilizarme, para serenarme, y el Señor me tenía preparado una gran sorpresa. A los pocos días muere el Papa Pablo VI y el 12 de agosto de 1978, estando solo en casa, mirando televisión, el sepelio de Papa Pablo VI, un hombre a quien yo había admirado por su sencillez, su entrega, su pobreza, por su amor a la cruz y al dolor, un hombre a quien yo había conocido de lejos, como quien mira de afuera de la iglesia, mirando el sepelio de Pablo VI, yo sentí una emoción muy fuerte dentro mío, pero muy fuerte, que se